Tras criticar la asistencia de Marcelo Ebrard en el mensaje por el quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón y el saludo de mano entre los políticos, ayer por la tarde el jefe de gobierno del Distrito Federal removió de su cargo a Martí Batres Guadarrama, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social capitalino. A través de un documento oficial firmado por el mandatario local se dio a conocer este despido y Batres quedó instruido a realizar las actividades correspondientes a la entrega y recepción de su cargo, y por ello el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, tomó protesta a Jesús Valdés Peña como nuevo secretario de Desarrollo Social, en sustitución de Martí Batres. No es una intolerancia, no soy, de hecho si tú ves los cambios en el gobierno han sido todos. No es un talante de ocurrencias o estados de ánimo, sino es lo siguiente: un gobierno tiene en primer lugar que ocuparse de sus tareas de gobierno y se necesita una cohesión fundamental y elementos de confianza que son los que determinan cómo se integra un gabinete. Y yo diría es muy sencillo, pues simple y llanamente los secretarios saben perfectamente bien esto, se les ha dicho, se les ha comentado, somos compañeras y compañeros, y desde luego si alguien no está de acuerdo, pues nadie los obliga a estar ahí. No teme una división al interior. Hace unas horas Martí Batres ofreció una conferencia de prensa en la que calificó su destitución como una decisión política e injusta por parte del jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. Al ser cuestionado sobre su salida de la Secretaría Local de Desarrollo, sostuvo que no tenía por qué renunciar porque tiene los resultados de su administración, además de que considera no haber hecho nada malo. Acusó también que no hay equidad en el apoyo de algunos precandidatos, lo que no permite un proceso justo rumbo al 2012. Otro funcionario del gobierno del Distrito Federal que saludó al presidente Felipe Calderón fue el Procurador General de Justicia capitalino Miguel Ángel Mancera. El primer mandatario lo felicitó esta mañana por el premio a la transparencia que se le otorgará el día de hoy. Yo no quiero dejar de felicitar al licenciado Mancera, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, porque va a obtener precisamente el día de hoy el premio a la transparencia. Creo que es muy merecido y lo felicito, señor Procurador. Y en otros asuntos, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, ofrecerá hoy una conferencia de prensa a las 16:30 horas. Esto para informar su decisión respecto a la solicitud que le hizo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que pida licencia temporal en lo que se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones que vinculan a su hermano Jonás y al secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento, Miguel Ángel García, esto en supuestos cobros ilegales a casinos. El PAN también exigió que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se separe de su cargo temporalmente para que se investigue lo relacionado con el Casino Royal y los casinos en el estado, por lo que el PRI condenó el supuesto uso político de Acción Nacional sobre la tragedia en que perdieron la vida 52 personas. El tricolor expresó su total respaldo al gobernador constitucional Rodrigo Medina y confió en que las autoridades estatales avancen en el esclarecimiento de los trágicos hechos. Precisamente esta mañana el gobernador Rodrigo Medina confirmó que el dueño del Casino Royal, Raúl Rocha Cantú, ya se acercó con las autoridades para hacer su primera declaración sobre el ataque a la casa de apuestas donde 52 personas perdieron la vida. Sin embargo, dichas declaraciones las hizo ante una agregaduría de la Procuraduría General de la República en Florida, Estados Unidos. Sobre los cables que difundió el portal de filtraciones Wikileaks, que señalan que alcaldes de Nuevo León recibieron dinero por parte de dueños de casinos, el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, rechazó el contenido de dichos cables. El próximo mes de diciembre, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, anunció que el primer informe de su periodo y último de la actual administración dará a conocer en qué se invirtieron los recursos de la deuda y también señalará en cuánto quedará la reestructuración de la deuda que fue autorizada por el Congreso local hasta por 33,800 millones de pesos. Ya dieron inicio las negociaciones para reestructurar las deudas que tiene Coahuila con los bancos, por lo que funcionarios del Estado ofrecieron aumentar impuestos y reducir su gasto el año entrante para tener ingresos superiores. Debido a los daños ocurridos por las intensas lluvias de la semana pasada, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de desastre natural para los municipios Camerino, Zeta, Mendoza, La Perla y Río Blanco del estado de Veracruz, con lo cual tienen acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. La dependencia también emitió una declaratoria de emergencia para los municipios del Estado de México de Cuautitlán y Teoloyucan.
Y al sureste del país se pronostican lluvias de fuertes a torrenciales debido a la interacción del Frente Frío número 1 que se va a extender sobre el oriente del Golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán. Al interior del territorio se esperan temperaturas frescas y viento, además de un norte de moderada intensidad en el sur del litoral del Golfo de México e istmo de Tehuantepec. Además, una zona de inestabilidad en las costas del Pacífico Medio y flujo de humedad del Pacífico van a mantener nublados con lluvia moderada a intensa en el occidente de la República. México avanzó 8 sitios en el índice de competitividad que elabora el Fondo Económico Mundial y se convirtió en el país latinoamericano con el mejor avance en la materia para ubicarse en el lugar 58. El año pasado ocupamos el sitio 66. El ascenso se debe al mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mejoría en los trámites para la creación de nuevas empresas, mayor eficiencia en el sistema financiero y mayor confianza en el sistema bancario del país. En cuanto a las debilidades y los retos, se destaca la inseguridad, así como el grado de competencia dentro de los mercados y la calidad de la educación, especialmente en ciencias y en matemáticas. Y en otros temas, la Procuraduría Capitalina presentó a Jorge Antonio Iniestra y Clara Tapia, protagonistas de una historia de violencia, sexo, abusos, corrupción de menores y explotación infantil. Ellos están acusados de secuestro, homicidio calificado, lesiones y otros delitos cometidos durante 7 años. Todo inició en 2004, cuando Clara conoció a Jorge Antonio y comenzaron a vivir juntos un calvario para Gabriela y Rebeca, que se convirtieron en parejas sentimentales de su padrastro, mientras su hermano Ricardo fue obligado a trabajar. Las mujeres fueron privadas de su libertad dentro de un cuarto y tuvieron 5 hijos con la pareja de su madre. En la delegación Iztapalapa sucedió esto hasta que Clara denunció a Iniestra el pasado 1 de julio. Las autoridades descubrieron que Rebeca, una de sus hijastras, no aguantó el maltrato y murió en 2009, al igual que uno de sus bebés por asfixia. Hay 7 detenidos que serán consignados ante un juez del Reclusorio Oriente por los delitos señalados. Los pequeños fueron llevados ante las instancias correspondientes, mientras Iniestra afirma que todo lo hizo con ayuda de Clara Tapia. Y vámonos ahora con un recorrido por más información destacada del ámbito nacional. Anthony Wayne juró como nuevo embajador de Estados Unidos en México en una ceremonia realizada en el Departamento de Estado norteamericano. Wayne era el segundo en la sede diplomática en Afganistán y sustituye a Carlos Pascual, quien renunció luego del escándalo por los cables de Wikileaks. Tras las presuntas amenazas por parte del crimen organizado en contra de maestros y alumnos, el gobierno de Guerrero y la 9ª Región Militar brindarán seguridad tanto a docentes como a la comunidad estudiantil de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de Acapulco. Hoy se reanudaron las clases en el puerto. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca solicitó a la Interpol apoyo en las tareas de búsqueda y, en su caso, la detención de 5 funcionarios de la administración del exgobernador Ulises Ruiz que presuntamente cometieron abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y peculado. Serían en contra de 5 exservidores públicos, porque algunos ya están sujetos a proceso, otros gozan de la protección constitucional mediante una suspensión provisional o una suspensión definitiva. Así es que los restantes son los que se solicitó la colaboración de las Procuradurías de las entidades federativas, pero además de la propia Interpol. Ejercicio indebido de atribuciones, abuso de autoridad y peculado. Ayer fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, Javier García Morales, hijo de Javier García Paniagua, quien fuera secretario de la Reforma Agraria en la administración de José López Portillo y exlíder nacional del PRI. Los hechos ocurrieron cuando García Morales pretendía ingresar a un restaurante y 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. Héctor Eduardo Guajardo Hernández, alias El Huicho, presunto líder del cártel de Sinaloa en Baja California, fue reaprendido tras fugarse el pasado 27 de julio del Hospital Torre Médica de la Ciudad de México, apoyado por elementos de la Agencia Federal de Investigación. Elementos de la Policía Federal lo localizaron en Zapopan, Jalisco. Para despedirnos, algo bueno que contar. Por sus programas de alfabetización bilingües, mañana jueves, la UNESCO entregará el premio Rey Sejong al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de México, el INEA. Esto en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aseguró que desafortunadamente hay 793 millones de adultos en el mundo que no saben leer ni escribir.